usando para agregar valor en todas nuestras capacitaciones. Agregar valor de manera tal de que tengan mayores herramientas todos los profesionales que sean de aprendizaje de inmediato. Así que bueno, vamos a ver si Janet, cómo vamos con Janet para lo de la presentación. Bien, ya la estoy abriendo. Ajá. Bueno, y Vamos. por ahí, por aquí les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, abgh.rrhh. Síganos en nuestras redes sociales. Tenemos una amplia programación este año, la Junta Directiva trabajando arduamente para llevarles a ustedes capacitación de gran valor, de mucho nivel. Y este año, bueno, el día de ayer tuvimos un evento extraordinario, que eran los retos de recursos humanos en el 2026. No vale, todavía aparece ahí. No sé qué será, la verdad me A ver, rindo. Pero si eh, quieres avanzamos o lo hablo sin presentar las bueno, láminas. ahí no se interrumpe, por lo menos la vista la podemos ver, o sea, la Ok, parte ¿sí? ok. Ok, bueno, Tienes bienvenida visual ya. de las láminas acá. Sí, tenemos visual de las láminas. Ok, ok. Bueno, hay 7 personas, no, hay 21 personas, ya veía acá. Ok. Ujú. Sí, ¿Estamos sí, listos entonces? sí, señor, bienvenido. Bienvenida, Blanca. Gracias. Gracias. Gracias, Emilce, y gracias a todos los participantes de este webinar. Gracias por aceptar la invitación, por permitirme hablar de este tema. Pues yo voy a comenzar con una historia un tanto graciosa además, ya que vamos a hablar de storytelling, que es el arte de contar historias, les voy a contar mi historia. Y mi historia justamente se trata de hace varios años atrás, había una actividad de coaching, un encuentro de coaches en Valera, y bueno, me invitaron y yo di mi conferencia, di mi participación. Cuando terminé, se me acercó un coach y me dijo, Janet, te felicito, me encanta tu storytelling. Y yo me le quedé mirando y yo, gracias, pero realmente no sabía de qué me estaba hablando. Inmediatamente que la persona se retira, yo googleo la palabra storytelling y me doy cuenta que el concepto dice el arte de contar historias. Y yo decía, wow, de manera empírica lo estoy haciendo. No sabía que esto era un arte. No sabía que contar historias, que contar relatos en una exposición, en una clase, frente a tu equipo de trabajo, era tan valioso y tan importante y conectaba tanto. No lo veía de esa manera. Lo hacía y ya. Pero en ese instante empecé a estudiar, empecé a investigar, empecé a crear talleres, empecé a hacer muchísimas cosas porque dije, de verdad que sí, voy a enseñar entonces lo que estoy haciendo de manera empírica y me encontré con un universo enorme porque lo que para mí era algo natural y espontáneo, resulta que tiene metodologías, que tiene formas de hacer, que tiene estrategias para crear historias de inmediato, rápido, bueno, con 3 palabras suficientes para poder crear historias, con conectar con el olor, con conectar con la imaginación. Entonces fue fantástico para mí encontrar este mundo maravilloso del storytelling. Por supuesto, gracias a la relación que tenemos desde ya, vamos para el año con ABGH, he aprendido tanto en cada live, he aprendido tanto en cada presentación, en cada evento que ustedes muestran del talento humano y yo dije, wow, vamos a hablar de entonces del storytelling en el talento humano y decimos entonces que por qué o para qué utilizamos nosotros el storytelling en gestión humana. Pues les cuento que el storytelling en esta rama es muy importante porque no estamos hablando de una técnica de comunicación, sino de una herramienta estratégica con la intención de humanizar. Cuando nosotros contamos historias y ustedes me dirán si estoy en lo cierto o no, ¿a quién no le gusta un cuento? ¿A quién no le gusta una historia? ¿Quién no ha tenido en su familia algún familiar que es el tío que cuenta historias maravillosas, que es el abuelo con el cual nosotros todos le escuchamos?
y siempre conectamos muchísimo y recordamos además esas historias que nos cuentan. Entonces, en este contexto que estamos viviendo en el 2026, pues donde el talento busca un propósito más allá del salario, contar historias se vuelve esencial. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer entonces en esta área, porque realmente a veces pensamos que solamente en el área de recursos humanos, de talento humano, la idea se trata de cifras, de números, de contrataciones, pero todos sabemos que en el fondo el trabajo que se realiza en el talento humano es con personas, tratamos con personas, buscamos conectar con el ser con el que estamos relacionándolos, con el que quiere ingresar a un nuevo trabajo, en fin, o sea, son personas y esas personas se conectan con la emoción, no con un archivo de Excel. ¿Me explico? Entonces vamos hoy justamente a trabajar este tema de cómo vamos a hacer para conectar. Miren, esto no es solo un capricho, no es solo una cuestión de moda, porque hoy día escuchar la palabra storytelling, de verdad, storytelling, storytime, o sea, hay muchas palabras en inglés que adaptamos a nuestro español y que nos permiten comunicarnos porque lo hacemos a través de las redes sociales. Entonces, esto ya se volvió algo normal y cotidiano, pero no es una moda, realmente es algo creativo y hasta tiene su basamento biológico y psicológico. Por eso da tanto resultado. Porque en primer lugar, lo que hacemos es conectar emocionalmente. Y una vez que nosotros hacemos una conexión emocional, estamos conectando con la memoria de la persona. Cuando nosotros generamos una emoción con algo interesante que nos ocurrió, con una experiencia, y fíjense que este tema de la conexión de emociones va mucho más allá de cómo nos vamos a comunicar, también lo utilizamos mucho en las ventas. Vamos a hacer que las personas vivan una experiencia. ¿Y cómo hacemos para que ellos vivan una experiencia? Sencillamente conectamos con sus emociones. Entonces, a diferencia de un gráfico, de un número, de un manual de procedimiento, que son muchas letras, y dígame si la persona no es visual, sino auditiva, entonces le cuesta leer y se aburre, le da sueño, en fin, no estamos dejando ningún mensaje. En cambio, si nosotros cambiamos esos gráficos y ese manual de procedimiento por historias que activen esas áreas del cerebro que son, por supuesto, relacionadas con la empatía, pues vamos a tener una respuesta diferente. La idea a través de las historias es conectar con esa experiencia sensorial que nosotros hacemos vivir y que vivimos cuando nos narran, cuando nos cuentan una historia. Entonces, la diferencia que ustedes van a ver acá, yo sé que es abismal, porque cuando nosotros solamente lanzamos datos, puede ser que las personas nos entiendan. Ah, ok, perfecto, es tanto por ciento, etcétera, llegamos a tal cifra, logramos tal meta. Pero cuando ustedes cuentan una historia, la gente lo siente y lo recuerda y está más tarde y recuerda el suceso y dice, Dios, ¿verdad? Qué emoción, lo voy a hacer por esto, me acuerdo esta historia que me contaron, que me narraron alrededor de una situación. Vamos a poner unos ejemplos acá. Este primer ejemplo se llama el caso del propósito de la empresa. El dato es, por ejemplo, nosotros podemos presentar en una reunión una lámina que diga, ok, señores, nuestra empresa aumentó la eficiencia logística en un 15% y logramos entregar 500 kits médicos adicionales este mes. Bravo, aplausos para eso. Pero el efecto cerebral va a ser que se procesen los números, la lógica, y como es informativo, se va a olvidar rápido. Al cabo de la tarde o en un rato más, ¿con cuánto fue que llegamos? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Que cuánto era el porcentaje? O sea, no va a ser impactante. Ahora bien, si yo transformo esta súper buena noticia, que es haber entregado 500 kits médicos, imaginando que esto es una empresa de salud y que lo hicimos de una manera adicional, es decir, que lo logramos en un 15%, ¿qué tal si nosotros contamos una historia y activamos la oxitocina en nuestro cerebro? Entonces la historia se cuenta así como les voy a contar. Señores, el martes pasado un envío casi se pierde por la tormenta, pero Pedro, de logística, sabía que en ese paquete iba el tratamiento de una niña en una zona rural. Él no se fue a su casa, rastreó cada camión hasta que se aseguró de que llegara a tiempo. Bueno, la buena noticia es que esa niña hoy está en recuperación.
ese 15% de eficiencia que nosotros estamos viendo en esta gráfica tiene nombre de personas como esa niña. Entonces, ¿cómo recibes ahora la información que te dije, donde efectivamente te estoy contando que también es un 15%, pero que ya no te estoy diciendo solamente un número? ¿Y cuál es el efecto emocional que se logra aquí? Que aquí lo que hacemos es activar la corteza sensorial motora y el equipo entonces, las personas a las cuales tú te estás dirigiendo, no ven kits. Nos dicen, ay, qué chévere, bueno, qué bueno que se entregaron 500 kits. No, ve a una niña. La oxitocina genera empatía y además ese orgullo y sentido de pertenencia, porque no sé ustedes y me gustaría saber sus comentarios. ¿Vieron la niña en su imaginación, en su mente? Vamos a ver si logro leer algunos comentarios por acá. A mí me gusta ver la gente cuando se conecta. Aquí no prenden las camaritas. Se escucha perfecto. A ver, feliz tarde. Ok. A ver. Sí, ciertamente, me dice Gabriela. Gracias, Gabriela. Cuando estaba narrando la historia, ya se te había olvidado el 15% y los kits. Sencillamente estabas concentrada en la niña y te imaginabas a Pedro metido en la tormenta y bueno, y moviendo datos y llamando por control, ¿dónde está? ¿Cómo vamos a hacer? Mira que esta niña necesita el medicamento y te imaginaste a la niña allí. Sí, me la imaginé. Ok, así es. Qué bueno que se lo imaginaron. De eso se trata. De eso se trata. Claro que me metí en la historia. Qué bueno que lo ven así. Entonces, eso es lo que nosotros nos referimos con el storytelling, porque es la diferencia de dar una cifra a contar una historia. Aquí les tengo otro caso. Este se llama el caso del error y aprendizaje. Y aquí vamos a hablar de liderazgo. El dato es, el 20% de los proyectos de innovación fallan en su fase inicial debido a la falta de validación. Ok, ¿qué me queda a mí? Que es una estadística de riesgo, puede ser que genere cierta preocupación y también algún miedo a fallar, porque me dicen que el 20% de los proyectos fallan en su fase inicial porque no estamos validando antes de comenzar. Pero si yo genero una historia y digo, bueno, señores, esta tarde quiero hablarles de algo que me sucedió cuando yo empecé, que era, por cierto, jefe de área, pues en ese momento yo aprobé presupuestos de $50,000 para un software que terminó siendo un desastre total. La verdad, me sentí un fraude. Yo dije, Dios mío, no puede ser, esa fracasé. Pero en ese momento, quien era mi mentor me dijo, ven acá, acabas de pagar una maestría bien cara. Ahora dime qué aprendiste. Esa confianza me permitió que no me rindiera. Por eso, yo hoy les digo, si ustedes se equivocan, busquen el aprendizaje, no el culpable. Entonces hay un efecto emocional diferente. ¿Por qué hay un efecto emocional diferente? Porque yo como líder que le estoy hablando a mi equipo, estoy mostrando vulnerabilidad, estoy contando una historia. De hecho, para el arranque de este webinar, yo comencé mostrando mi vulnerabilidad y mi desconocimiento hacia la palabra storytelling. Punto a mi favor fue hace bastantes años atrás. Todavía no estaba muy de moda estos términos. Entonces, que al momento de yo mostrar mi vulnerabilidad bajo la atención del grupo, la oxitocina fluye, porque además esto es, esto es una experiencia que me genera seguridad psicológica y mi equipo, mi talento confía más en mí porque dice, cónchale, bueno, si a él le pasó, bueno, no, entonces no nos culpemos tanto, no nos sintamos tan mal porque efectivamente, bueno, aquí tenemos a alguien que nos respalda y que si cometemos algún error nos va a entender y va a saber que estamos en el proceso haciendo lo propio. Todo cambia, o sea, todo el contexto se vuelve diferente. Aquí está un tercer caso. Este tercer caso tiene que ver con la atracción del talento. El dato es, ofrecemos un plan de carrera. Imagínense ustedes frente a su persona que está allí entrevistándola. Le dice, buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Bueno, aquí en esta empresa ofrecemos un plan de carrera sólido. El 30% de nuestros analistas ascienden a gerentes en menos de 3 años. ¿Qué le parece? Y la persona dice, bien, gracias. Ay, a mí me parece muy bueno. El efecto de esa persona que me está escuchando dice, ok, eso es el contrato, tiene lógica, bueno, sí me puede interesar.
hasta allí llega la sensación y la relación. Ahora bien, yo soy la gerente de recursos humanos, le digo a la persona, mucho gusto, gracias por venir a esta entrevista, un placer. Bueno, yo le voy a contar una historia. Fíjense que hace 3 años, una de nuestras mejores talentos, que se llama Laura, entró aquí como pasante. Bueno, le voy a contar que el primer día ella estaba tan nerviosa que, ¿cómo le parece? Que derramó café en la mesa de juntas. Y la persona se va a reír. En serio, no lo puedo creer, se lo está imaginando, va a ser así como que, ay, qué pena. Y entonces dice, pero le voy a decir algo. Hoy, Laura lidera el equipo que abrió nuestra oficina, nada más y nada menos que en México. Ella no solo subió de puesto, transformó su timidez en liderazgo. Por eso le digo esto, porque nosotros no estamos buscando empleados, buscamos personas que quieran escribir su propia evolución como Laura. Y a ver, lo quiero escuchar. ¿Usted es como Laura? ¿Usted quiere hacer esto? ¿Usted le inspira esto? ¿Se siente identificado con esto que hacemos en nuestra empresa? Y allí yo abro un compás maravilloso para escuchar a esa persona a la cual estoy dándole una oferta de trabajo. El efecto emocional, ese candidato no va a ver solamente una estadística, sino que se va a ver a sí mismo, mientras tú le estás narrando la historia de Laura, él está diciendo, claro, yo voy a ascender también y yo puedo aperturar Costa Rica y yo puedo, o sea, lo va a hacer de una forma que se va a sentir, wow. Miren, yo cuando fui gerente yo fui primero gerente de ventas del área comercial de Ésica, de los productos de Level, en la corporación Belcor. Y recuerdo que como gerente, luego me ascendieron a los 6 meses, fui regional y aperturé la región andina. Por eso es que yo pasé tantos años fuera de Caracas, porque me fui a vivir a Mérida, aperturé la región andina. Y al primer año de yo ser regional, bueno, me invitaron a grabar videos para que contara mi historia de éxito. Y una de las cosas que yo decía que yo me veía visualizada en un proyecto, siendo la gerente de marketing o siendo, por ejemplo, yendo a trabajar a Colombia, ¿no? Ese era mi sueño y fue algo bien lindo. Y eso era parte de lo que se mostraba y fue un trabajo arduo el que se hizo porque se introdujo la marca en la ciudad de Caracas y en la ciudad de Mérida. Entonces, eso conecta el hecho de poder narrar tu propia historia. Cuando yo hablo de mis historias, lo hablo para que las personas se sientan identificadas, para poder de alguna forma ejemplificar lo que quiero decir, porque no es solamente un concepto, no es solamente una metodología de lo que yo hoy día soy, sino es mostrar realmente que sí se puede tener avances, que sí lo he logrado, que sí me equivoqué en algún momento. ¿Ok? Vamos a ver si tenemos preguntas o algo, comentarios. No, creo que no. Entonces, ¿cuál es el efecto emocional que se hace aquí? El candidato no ve una estadística, se ve identificado con la propuesta y cuál es su pensamiento. Wow, yo quiero trabajar aquí. Se va a dar mucho más de sí mismo. Y si el trabajo se lo da, no se quiere imaginar la iniciativa y la motivación con la que va a comenzar en su nuevo puesto laboral. Entonces, las personas, recuerden esto, las personas siempre van a olvidar todos los datos técnicos, pero van a recordar cómo tú la hiciste sentir. Entonces, siempre que ustedes cuenten una historia de éxito de otro colaborador, eso va a ser mucho más memorable que cualquier KPIs, que cualquier resultado, que cualquier estadística. Ok, aquí tenemos otro ejemplo que habla del reporte de seguridad y salud en el trabajo. Este es un clásico, yo considero que es un clásico de gestión humana donde la gente por lo general se suele desconectar. Entonces, aquí dice la cifra aislada, el dato que se olvida, y es, el año pasado tuvimos un índice de accidentalidad del 12% debido al uso incorrecto de los elementos de protección personal, lo cual representó 45 días de incapacidad total. El resultado, el colaborador va a pensar, ah, ok, 12%, ay, pero eso es poquito, más bien, concho, le tuvimos un avance porque bajamos allí, es más, 12%, eso es casi nada. Bueno, y ya el otro día, ya la persona no va a recordar si fue 12, si fue 15, si fue 10. Ahora,
si tú lo que quieres cuando hablas de el reporte de seguridad es crear conciencia en tus colaboradores, con una cifra no lo vas a lograr. Vas a lograr crear conciencia con una historia. Entonces tú empiezas tu relato así. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar aquí a todo el equipo de seguridad. Bueno, hoy vamos a hablar de algo bien interesante y bien importante. ¿Ustedes se acuerdan de Juan? Sí, claro, Juan, fulano. Ah, ok. Bueno, el señor, sí, claro, del equipo de mantenimiento. Bueno, hace 6 meses, Juan, por las prisas de terminar un arreglo, no se puso los guantes dieléctricos. Y fue solo un segundo, pero esa descarga le impidió cargar a su hijo recién nacido durante 3 meses. Porque, ¿qué le pasó a Juan? Perdió la movilidad de su mano derecha. Así que, señores, solo tenemos un 12% de estos riesgos, pero ese 12% de nuestra estadística no son un número en la gráfica. Es la mano de Juan que le impidió cargar a su hijo recién nacido porque perdió la movilidad. Cuando yo cuento esto, díganme qué están sintiendo. Díganme si se están imaginando a Juan y si no se están poniendo en los zapatos de Juan. O están diciendo, Dios, no, yo no voy a quitarme nunca esto porque no quiero que me pase lo que le pasó a Juan. Entonces, el resultado aquí es que la persona no necesita aprender el porcentaje como tal. Guarda es la imagen de Juan, que se perdió la posibilidad de poder apurruñar a su bebé porque tenía una mano inmóvil y todo por no acatar las normas de seguridad de la empresa. Entonces, allí el efecto es totalmente diferente. Vamos con otro ejemplo número 2, que es este ejemplo además es ideal para justificar algunos presupuestos ante la gerencia y motivar a los empleados. Y se llama la cifra aislada. Resulta que el gerente dice, señores, invertimos $500,000 en el programa de liderazgo y logramos una mejora en el clima organizacional de 8 puntos en la escala de satisfacción. La gente aplaude, bien, qué bueno. Bueno, las personas ven como un gasto, un KPI frío, y es difícil que conecten esos 8 puntos con el dinero invertido. Y si son a veces de finanzas, pues dicen, bueno, no fue, o sea, eso costó muy caro, esperemos que eso esté bien o sea algo así. Resulta que si tú le das una narrativa diferente, puede cambiar. Entonces le dice, señores, pues estamos presentando resultados, ¿verdad? Estamos diciendo qué hicimos con el dinero. Entonces le podemos decir, bueno, antes de invertir esos $500,000, yo quiero que vayamos a un momento donde, y recordemos cómo era el departamento, donde la gente ni siquiera hablaba en las reuniones por miedo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, les cuento que en el equipo de ventas, en ese momento la rotación era tan alta que perdíamos clientes cada mes. Pero resulta que después de la inversión de estos $500,000 en el programa, nos dimos cuenta que a Carlos, un supervisor que antes además era bastante reactivo, gritaba mucho, bueno, ahora se siente a escuchar a su equipo. Y esa sola conversación de que tuvo Carlos con su equipo, no solamente salvó la cuenta de un cliente clave que agradeció el cambio de actitud, sino que esos 8 puntos de mejora en el clima se convirtieron en una realidad que hoy puedo afirmar. ¿Con qué? Con nuevos clientes. ¿Cuál es el resultado? Yo sé que efectivamente hubo una inversión, pero que ya la inversión casi que se disipó porque lo que estoy obteniendo en ganancia es mucho más. Y tengo en mi visual los cambios estratégicos que se hicieron, el cambio de mejora en el departamento y en los nuevos ingresos de los clientes. Pero lo dije a través de una comparación y de una historia, de llevar a la gente a un momento, al pasado, y traerlo al presente con el resultado. ¿Lo vemos? Sí. Ok, gracias. ¿Por qué funciona esto? Y ahí puse el bebé recién nacido para que se enternezcan. ¿Por qué funciona esto? Porque nosotros creamos esto, imágenes mentales. Entonces la palabra hijo recién nacido, yo por lo menos traigo en mi mente este bebé y tengo en mi mente mi nieto que nació el 31 de diciembre. Y yo digo, wow, pensar en un bebé así tan chiquitico. Entonces las palabras hijo recién nacido o supervisor que gritaba,
crea una imagen. Entonces el cerebro está diseñado es para almacenar imágenes, no hojas de cálculo, ni números, ni porcentajes. Entonces, ¿cuál es el resultado? La narrativa le da un porqué al número. Sin una historia, el 22 o el 12% que les acabamos de contar son solamente un ruido, un número que ya ni me acuerdo cuál fue el que me dijeron. Con la historia generamos supervivencia, generamos conexión, generamos recuerdo, generamos comparación, porque posiblemente algo que venga a mi mente, como les acabo de decir, cuando relato una historia de un papá que no pudo cargar su hijo recién nacido, me pongo en los zapatos de mi yerno y digo, ay, no, sería muy terrible que no abrace a mi gordito. ¿Me explico? Me siento relacionada con el caso que estoy tratando. Y por eso es justamente que yo puedo conectar. Ajá, me metí en la historia humaniza la cifra, exactamente. Exactamente, la idea es que yo no solamente hable de números, porque nuestro cerebro no lee eso, no capta eso, capta son las emociones, como yo me quiero sentir. Y hablando de humanizar, justamente es el punto que viene siguiendo, humanización del líder. Y eso es lo que buscamos a través de las historias, porque permite que todos los gerentes de recursos humanos conecten desde su vulnerabilidad y la experiencia real. Somos personas, somos gente hacemos las mismas cosas, comemos, dormimos, vamos al baño, nos bañamos, nos ponemos tristes, tenemos situaciones personales y la idea es que seamos una persona igual al otro y que de esa forma generemos esa confianza inmediata. No significa mostrar una debilidad. Ojo, yo no estoy diciendo que ahora pues yo voy a perder credibilidad porque soy el jefe y tengo que ser firme. No significa eso. Significa tener o mostrar una vulnerabilidad con una intención, con un propósito. No significa que ahora todo el departamento sepa mi historia y sepa que tuve una pelea con mi novio. No, esa no es la idea, no tiene nada que ver con esto. Significa que desde historias que yo pueda narrar o que pueda a lo mejor mencionar, sin que mencionemos los nombres de las personas, decir, miren, una oportunidad a un trabajador le pasó esto, un trabajador aquello, X, o a lo mejor si sé que puedo nombrar a alguien que es muy querido y esa persona es una historia de éxito, la puedo utilizar, porque eso va a conectar. Entonces, cuando un líder aprende a contar una historia donde fue un héroe, donde hay un héroe, no solamente él, sino que existe un héroe, eso va a generar una conexión inmediata. Y entonces el equipo de trabajo va a dejar de verlo como algo específico, como un número, como un cargo, como un puesto de trabajo, y empieza a verlo como una persona que dice, wow, esa persona lo logró, yo también lo puedo lograr. Esa persona es cuidadosa, yo también voy a ser cuidadosa. Esa persona es cercana, yo también voy a ser una persona cercana. Nosotros demostramos con hechos lo que somos y eso es muy importante. Ponemos otro ejemplo, el ejemplo del líder que también sintió miedo. Y esto es un ejemplo muy bueno para las situaciones de manejo de crisis. Este ejemplo es ideal, por ejemplo, cuando una empresa está atravesando un cambio brusco, una fusión o un momento de incertidumbre. El contexto es una reunión de equipo donde los empleados están ansiosos por el futuro. Están muy preocupados. Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Porque eso pasa ahorita con todo este entorno que hemos vivido, hemos tenido esta situación. La historia del líder es la siguiente. Yo sé que hoy en día hay mucha incertidumbre. De hecho, me recuerda a mi segundo año de carrera y ahí empiezo a contar una historia. En ese segundo año de carrera profesional, la empresa donde yo trabajaba cerró un departamento entero y yo me quedé definitivamente paralizado. Yo recuerdo llegar a mi casa y mirar a mi esposa, a mi esposo, y la verdad no sabía ni cómo decirle lo que sentía, lo que estaba pasando, porque yo tenía un sentimiento de que había fallado. Pasé 3 noches sin dormir pensando que mi carrera hasta ahí había llegado, se había acabado. Pero fue en ese justo silencio, en ese miedo que tenía, donde aprendí a ser mucho más resiliente y descubrí habilidades que no sabía que yo tenía. Hoy, aunque el panorama parece nublado, no les hablo desde un pedestal de seguridad, como posiblemente puede ser que crean. Les hablo como alguien que ya estuvo en ese túnel y sabe que si caminamos todos juntos,
hay una salida del otro lado. Mi puerta está abierta si alguien hoy siente ese mismo nudo en el estómago que yo sentí. Es un lenguaje cercano, es un lenguaje real, es un lenguaje de una historia. Claro, aquí yo estoy creando una historia, pero puede ser una historia de cualquiera, puede ser algo que conecte. Y se los digo que yo esto lo utilizo en todas mis áreas. Yo tengo un montón de conferencias, porque yo dictaba muchas conferencias en Mérida cuando vivía ya todos los meses en restaurantes y cafés. Y hay una que se llama Gracias a mi ex, que se me llenaba, porque la gente creía que yo iba a hablar mal del ex marido. Resulta que no. Yo hablaba de una situación de esa empresa que les comencé diciendo hace rato, que me tomaron como ejemplo y me pidieron que contara mi historia de éxito. Bueno, en esa empresa pasaron cosas después terribles y yo dejé de trabajar en esa empresa. Y eso fue un duelo para mí, un duelo terrible, porque yo creía que yo iba a llegar a ser la gerente de marketing. Y no fue así. El sueño se truncó por alguna razón. Y eso es un proceso que se vive y que vivimos los seres humanos. Y cuando yo hablo de gracias a mi ex, es gracias a esa experiencia. Y puedo darle fe a las personas de que eso me permitió abrir nuevos espacios, etcétera. Y bueno, ya ni me acuerdo. O sea, yo eso es hace un montón de años atrás, porque ya tengo muchos años trabajando por mi cuenta. Soy independiente, soy creadora, etcétera. O sea, imagínense todo lo que he podido lograr después de eso. Esas son historias de motivación, historias que tú le puedes decir a una persona que está atravesando por una situación y tú le puedes decir, no, sí, te comprendo perfectamente porque en una situación similar la viví, luego pasa, te puedo demostrar lo que estás viviendo, es esto, o sea, tienes como evidenciar a través de la historia. Entonces, esto funciona porque el líder admite que fue débil, que tuvo miedo, que se sintió fracasado, que lloró muchísimo, o sea, pero que logró de todas maneras superar y avanzar. Así que tú puedes finalizar, por ejemplo, diciendo esa frase de que todo pasa es real, yo lo he vivido. O sea, allí estás de una forma cercana. Ahora bien, si nosotros vamos a crear una historia donde lo que queremos es que el equipo se fomente todo este tema de la colaboración, una cultura de colaboración, vamos a crear otro contexto. Esto es ideal para fomentar ese equipo y para que dejen de trabajar de manera independiente y confíen más en todos nosotros. El contexto es una sesión, imagínense, una sesión de retroalimentación del cierre de un proyecto que fue difícil. Debe haber algún caso parecido a lo que les estoy mencionando. El líder se sienta frente a su equipo y cuenta esta historia. Bueno, señores, durante mucho tiempo yo creí que era una buena gerente y que además ser una buena gerente significaba pues tener todas las respuestas a todas esas dudas que ustedes tienen. Pero les voy a contar que una vez, hace unos más o menos 5 años, yo intenté liderar un lanzamiento de producto yo solita porque yo creía que yo podía con todo. No delegué, no quería que pareciera además débil, yo quería parecer que era capaz de hacer cualquier actividad, pero el resultado fue que el proyecto salió mal. Y salió mal porque yo no tuve la capacidad en ese momento de escuchar y no me di cuenta de las alertas que mi equipo estaba atravesando. Entonces, en ese momento que yo viví, yo me di cuenta y aprendí que mi mayor debilidad era no saber. Sino, o sea, yo creía que esa era mi mayor debilidad, mejor dicho, no saber. Y resulta que mi mayor debilidad era no saber preguntar. No sabía preguntar. Entonces, hoy, cuando yo aquí en esta reunión les pido su ayuda, les pido su opinión o les digo que no sé cómo resolver esta situación que estamos viviendo aún, no es porque no tenga un plan, es porque aprendí a golpes que el genio de ese equipo es mucho más grande que mi propio ego, que muchas cabezas piensan más que una, que esta situación la vamos a construir juntos, ¿ok? Y entro en ese proceso de desglosar, de asumir que yo, si en mi equipo, oye, mira, no voy a poder navegar todos juntos, o sea, a llegar a la meta que quiero. Y por allí me voy simplemente con una historia, algo que me haya sucedido. Entonces, esto funciona porque rompe con ese mito de que el líder es un todo, de que el líder es perfecto, que tiene experiencia, que lo tiene que saber, que lo tiene que aprender, que tiene que traer la solución. Y empiezo a generar una cultura de colaboración porque no es solamente el líder,
el líder que escucha y a cualquier persona se le puede ocurrir una brillante idea que la podemos poner en práctica todos. Entonces, fíjense cómo cambia una vez más todo este panorama. Al final yo les puedo decir que qué podemos lograr nosotros con esto y yo les puedo decir y les voy a dar este tips de oro. Vamos a lograr humanizarnos de manera efectiva. Por eso siempre mi recomendación es que esa historia sea real. Y yo estoy segura de que cada uno de ustedes tiene miles de historias que contar. El equipo va a detectar ese storytelling, si ustedes están inventando alguna historia, si ustedes no están diciendo algo de corazón, si ustedes no están sintiendo lo que están diciendo, porque eso se nota también, cuando simplemente estoy diciendo una historia por decirla o porque quiero quedar bien. No, esas historias tienen que ser de verdad, de real. Ahora bien, ¿para qué se usa? ¿Cuál es su realmente utilidad práctica? Se estarán preguntando ustedes. Pues si ustedes se preguntan dónde aplicar todas estas herramientas el próximo lunes en la mañana, cuando empiecen su nueva jornada laboral de esa semana, pues yo les tengo acá varias alternativas. Esto sirve para atraer talento. En lugar de publicar una lista aburrida de requisitos, donde ustedes, bueno, no sé, mira, aquí necesitamos una persona con estas características, etcétera, etcétera, ¿por qué mejor no contamos una historia de un empleado que creció en la empresa y de la visión que yo tengo de esa persona ideal? La idea es que el candidato se visualice a sí mismo como el protagonista de esa edición. Aquí estamos buscando un personaje que se llama así, que se llama Juan, que se llama etcétera, y que logra sus metas en un año y que logra estas cosas y que además hoy en día está ejerciendo una función y que tuvo el mejor premio y que fue el empleado del mes. O sea, hay muchas historias que pudiéramos contar. ¿Eres tú como Juan o eres tú como Pedro? ¿Qué características de Pedro tienes tú? Y ahí entablamos una conversación conectada con la emoción. También para el momento de la inducción podemos contar una historia. Yo sé que tenemos manuales de instrucción, manuales de cómo tenemos que elaborar nosotros en la empresa, pero si tú te olvidas un momento de ese manual de 50 páginas y no es que lo pongas de lado, sino que simplemente antes de entrar en lleno al manual y cuentas una historia, y tratas de que la persona se conecte como con cómo se fundó. Fíjense, yo la semana pasada, por cierto, el día de mi cumpleaños, el 24 de febrero, fui a un bautizo, fui a un evento que era el bautizo de un libro y el libro era de la empresa Ven Emergencia. Esta empresa cumplió 20 años y decidió contar la historia de cómo ellos han logrado y sus vicisitudes a través de relatos y de fotografías de lo que ha sido el momento en que se surgió la idea de crear Ven Emergencia hasta estos 20 años que ellos han tenido, qué es lo que han hecho. Y además es una idea maravillosa y dijeron, bueno, esperemos volvernos a ver cuando la empresa cumpla 50, cuando cumplamos 100 y sean nuestros hijos los que cuenten la historia. Ustedes no se imaginan cómo yo conecté de bien con los líderes, con los empresarios que estaban allí, porque se encargaron de contar historias. Yo no fui a una presentación de 20 años de empresa donde lo que me dijeron fueron números, resultados. No, yo no fui a eso. Yo fui a un evento donde salí enamorada de la marca, donde salí, yo dije, Dios mío, qué gente tan hermosa, qué venezolanos tan estupendos. O sea, de verdad que fue impresionante escuchar los relatos y ver además mientras ellos relataban sus vivencias y de manera hermosa, ver sus fotografías 20 años atrás y uno mirar y sonreír porque, ay, mira, ahora tenía cabello, ahora no tiene cabello, en fin. Y dígame si eso no es conexión pura. Y yo salí enamorada de ese evento, con una estrategia muy bonita que me gustó, que es mostrar mi historia. Entonces, ¿qué tal si yo en ese equipo de trabajo que estoy ingresando a mi empresa, a mi equipo laboral, en vez de darle, bueno, mira, aquí está, yo recuerdo, a mí me daban manuales, está, tome, revíselo, ahí tiene todo lo que tiene que hacer. Y yo, ay, Dios mío, qué frialdad. Y entonces, bueno, uno empieza a ver qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer. ¿Qué pasa si me cuentan una historia donde me hagan sentir que, como me decía una de mis gerentes, yo fui gerente de ventas corporativas en Rescarben y una de ellas me decía, ¿usted ve ese ladrillo que está allí? Y yo sí. Bueno, ese ladrillo puede ser que lo haya puesto yo, porque cada ladrillo de esta empresa, aquí hay mucha gente que ayudó a colocarlo. Eso es integración, eso es vinculación y eso lo hace la gente que puede contar una historia. Entonces, también en estos momentos podemos utilizar esto. Cuando vamos a comunicar cambios, crisis,
Recientemente fuimos a una reunión donde justamente el trabajo que nos están pidiendo es poder llevar o bajar una información a un equipo de venta, a un equipo de trabajadores, de colaboradores que tienen que cambiar sus funciones de alguna u otra manera por cambios de la empresa. Y hay cierto temor de cómo lo podemos hacer. Bueno, comunicación de crisis. Allí podemos implementar el storytelling. Por ejemplo, hay una reestructuración, la gente tiene miedo, tiene incertidumbre. Bueno, una narrativa clara que explique el viaje, de dónde venimos y el que el terreno cambió y hacia dónde vamos en ese nuevo barco. Eso reduce la resistencia al cambio. Y yo he tenido la oportunidad de estar presente en estos eventos maravillosos que organiza la BGH y recuerdo haber escuchado de sus personas que son los conferencistas, haber escuchado varias veces: seamos honestos con nuestros colaboradores. Y la honestidad se puede contar a través de una historia. ¿Ok? Para transmitir cultura, valores de nuestra empresa, también tenemos la oportunidad de decir, somos innovadores, no sirve de nada. Es una frase, a lo mejor a veces frases repetidas por allí. Contar la vez que un equipo falló en un proyecto, pero que aprendió algo que salvó el año, eso es cultura. Demostrar, contar una historia. Claro, ustedes se acuerdan cuando hicimos esto, esto y esto, cuando salimos adelante. O sea, ¿cuántas historias no tenemos ahora de tantas empresas? ¿Qué pasó en el COVID, por ejemplo, en la pandemia? Que todavía lo recordamos como si hubiese sido ayer. ¿Qué ha pasado con todas las cosas que sucede? ¿Qué pasaba el año? ¿Cómo terminamos el 31 de diciembre? Bueno, yo celebrando que tenía un nieto nuevo, pero ¿cómo terminamos el 31 en Venezuela y cómo arrancamos el año? O sea, eso es historia. Yo veo todo esto y decía, Dios mío, cuánta historia de vida tengo yo que puedo contar y tantas cosas bonitas que podemos decir y comparar y analizar antes de solamente ver cifras y números. Entonces, el storytelling en gestión humana no se trata de inventar. Mosca con eso, no vamos a inventar cuentos de hadas ni a decir cosas que no sean reales. No necesariamente tenemos que tener nombres o decir que me pasó a mí. Yo puedo decir una historia que efectivamente me pasó a mí, pero no me coloco como protagonista. Pongo cualquier nombre, pero como es real, la voy a sentir. Es contar la verdad dentro de una empresa, dentro de una organización y contarla de una manera que suene y que resuene con qué, con el sentimiento, con el corazón. Y cuando resuena en el corazón, créanme que conectamos con los demás. Yo les voy a compartir porque siento que esta es una de las transiciones más difíciles que se enfrentan en gestión humana. Y utilicé este ejemplo porque es una reunión que tuve, si mal no recuerdo, creo que fue ayer, una reunión en una empresa que están solicitando sacar, entre comillas, a su personal de su estado de confort a trabajar a lo que nosotros cuando trabajamos en venta decimos patear calle, sudar, comer barro. Todo eso son términos de la gente que sale a la calle. Entonces queremos sacar a una persona que está en aire acondicionado, sentada frente a una computadora, haciendo unas funciones de ventas, pero que ya las ventas no las vamos a hacer así. Ahora las ventas las vamos a hacer en campo. Y ojo, estamos hablando de unas personas que están acostumbradas y tienen varios años haciendo esa función y que ahora las quiero llevar a campo. Y yo dije, oye, a esas personas hay que contarle una historia, hay que hacerles tocar el corazón. Entonces, para que estas personas no lo vean, porque si yo analizo esta situación y hay tanta preocupación alrededor de cómo decirlo, es porque posiblemente haya el juicio de que esta gente vaya a creer que los estamos castigando, porque los sacamos del aire acondicionado para la calle, el calor y el smog y los gritos. Entonces, eso no es un castigo, no es un castigo, no es una carga operativa. Entonces, necesitamos que esa historia que desplace ese foco del esfuerzo físico al propósito humano. Porque ahora la empresa tiene un nuevo propósito, tiene una nueva apertura, tiene un cambio y yo requiero de ti que tienes tiempo acá con nosotros. Entonces, el título que yo escogí para esta historia es El mapa no es el territorio, que por cierto es un título que se utiliza mucho en programación neurolingüística, así nos enseña, el mapa no es el territorio. ¿Y de qué trata? Decimos así. Hola equipo, bueno, antes de revisar la agenda de hoy, pues yo quiero contarles algo que me pasó hace algún tiempo, en otra etapa de mi vida, cuando tenía menos de 40 años, y que cambió por completo mi forma de entender el trabajo que hacemos. Yo recuerdo que yo pasé meses
escuchen esto, meses diseñando un plan de atención al cliente desde mi oficina. Bueno, yo tenía las gráficas perfectas, los tiempos de respuesta optimizadas en Excel. Bueno, son una belleza, todo parecía marchar sobre ruedas. Yo, la verdad, les puedo decir que me sentí súper orgullosa porque eso para mí era una obra maestra. Pero resulta que un día, pues yo decidí acompañar a uno de nuestros transportadores a una entrega en una zona rural. Resulta que cuando llegamos a la casa de una señora que tenía más o menos 70 años, que esperaba un medicamento vital, cuando se lo entregamos, ella no se fijó en la eficiencia del empaque ni en el código de barras que yo tanto había trabajado y había pulido. Ella solamente miró a los ojos, me tomó la mano como si con mucha fuerza y me dijo, gracias, mi hijo. No sabes lo que significa para mí que alguien se haya tomado el trabajo de llegar hasta aquí arriba, porque yo ya no puedo bajar al pueblo. En ese momento, mi Excel se sintió vacío. Yo me di cuenta de que desde mi oficina yo veía solamente puntos de entrega, pero en el campo encontré historias de vida. Me di cuenta de que había diseñado soluciones para una pantalla, no para seres humanos que de carne y hueso. Hoy nuestra empresa está creciendo, pero es el riesgo de crecer, el riesgo de crecer es que nos encerremos tanto en estas cuatro paredes que olvidemos para quién estamos trabajando y dejemos de salir, dejemos de estar conectados con las personas. Por eso hemos decidido que todos, escúchese bien, todos, incluyéndome, vamos a empezar a salir a campo periódicamente. No vamos a salir para vigilar o para trabajar más horas, vamos a salir para recuperar la sensibilidad de nuestros seguidores, de nuestros clientes. En fin, ustedes le agregan allí lo que tengan que ver. Vamos a ir a ese encuentro de esos usuarios que como mejores, con mejores ideas, que bueno, que hemos sacado de esta oficina, pues yo sé que vamos a hacer al frente un proyecto muy exitoso. Yo les prometo algo, cuando regresen de su primera salida y vean el impacto real de su trabajo, ese escritorio le va a quedar pequeño porque su propósito se habrá vuelto gigante. Fíjense qué discurso tan bonito para conversar, para que lo diga un gerente de área que tiene que salir ahora a campo con su gente, que le tiene que demostrar y enseñar cómo tiene que trabajar y que le cuente una historia real donde haya vivido una experiencia de satisfacción increíble, que eso no tiene precio por nada del mundo cuando uno hace algo en calle, que lo vive y que ahora yo cuento con ustedes y vamos a echar para adelante este proyecto y este cambio y vamos a sensibilizar y humanizar cada vez más el propósito de nosotros. Cuando lo digo con amor, con entusiasmo, con entrega, porque me lo creo, yo soy el primero que salgo adelante, la gente me va a acompañar, la gente va a querer estar conmigo. Entonces, ante todas estas situaciones, siempre vamos a estructurar historias. ¿Por qué funciona? Y vamos a analizar esta historia. En primer lugar, porque existe vulnerabilidad, es decir, el líder admite que él también cometió un error cuando estuvo encerrado en la oficina, que no salía, que simplemente era el trabajo que hacía con la computadora. Pero el momento eureka, el momento wow, fue el encuentro con esa señora mayor que además humaniza el trabajo administrativo y que transformó un trámite en un acto de ayuda, porque la señora no se fijó en sino, ¡ay! Gloria a Dios me llegó, gracias, mi hijo, que Dios lo bendiga. O sea, y eso pasa mucho. Ahora, ¿cuál fue el cambio de perspectiva? No presenta la salida a campo como una orden, no es, bueno, señores, pónganse las pilas, por no sé qué, porque vamos a la calle. No, no es eso, sino como una oportunidad de crecimiento personal y profesional. Entonces yo no te estoy vendiendo ahora un cambio, te estoy mostrando a través de una historia y a través de algo que yo creo además que vamos a hacer algo productivo, vamos a ser serviciales, vamos a hacer algo que nos genere bienestar. Entonces, la validación de sentimientos significa que reconoce que la oficina es sabrosa, es cómoda, tengo cafecito, agüita, aire acondicionado y que el campo cansa, que te agota, pero que definitivamente lo que genera empatía inmediata va a ser esa experiencia que tú vas a vivir afuera. Eso no tiene precio. Y si no, no existieran tanta gente vendiendo en la calle exitosa. ¿Ok?
Para todo esto, un tips que les quiero entregar, y no sé si se dieron cuenta que yo doy una entonación específica en la historia, que me meto en la historia, que la cuento, que subo el volumen de mi voz, que lo bajo, que he movido mi cuerpo, que muevo mi rostro, que sonrío, que bromeo, porque todo eso es necesario al momento de contar historias. Porque cuando a usted le contaron la historia de la Caperucita Roja, no se la contaron. Había una vez una niña, una linda caperuza que caminaba por el bosque cuando de repente llegó el lobo feroz y se la comió. Eso no me dice nada. Usted se lo contaron, había una linda niña que caminaba por el bosque porque iba a llevar comida a su abuelita, cuando de repente apareció el lobo feroz y usted se asusta. Si usted no cuenta una historia con emoción, con modulación, con interpretación, no tiene ningún tipo de validez. Entonces, es importante mantener el contacto visual con las personas que le cuentes historia, evitar estar detrás de un podio o de un escritorio, moverse alrededor de las personas, porque es conectar con la emoción. Cuando usted vaya a contar una historia con su equipo, no utilice una pared imaginaria, expándase para que se pueda conectar con los suyos. Dele esa personalización, esa autenticidad. Si tienes una anécdota real de un usuario de tu empresa, cámbiala por la de la señora del ejemplo, por ejemplo. Pero la autenticidad es clave en las historias del storytelling, porque además cuando estoy contando historias reales, yo las vivo y las cuento con esa modulación que se requiere, porque si no, los abuelitos no nos contaran historias tan fantásticas, ¿verdad? Entonces, antes de despedirnos, pues yo quiero, y no los puedo ver para ver si me están haciendo caso, pero me encantaría que todos en este momento pusieran sus pies bien puestos sobre el piso, se dispusieran a cerrar sus ojos. Ajá, abrieron una camarita por allí. Gracias, Rosana. Ok. Dispongan cerrar sus ojos. Tomen una respiración lenta, profunda, silenciosa, diafragmática. Respiren una vez más. Dejen un momentico lo que estaban haciendo y vuelven a respirar. Entonces cierren esos ojos por un segundo e imaginen ese líder que ustedes más admiran. A lo mejor no lo recuerdan por sus correos electrónicos perfectos ni por las gráficas de sus presentaciones. En este momento, ese líder que ha venido a su mente lo están recordando por cómo los hizo sentir en algún momento. Puede ser un líder laboral, puede ser un líder familiar, alguien que sea muy importante en sus vidas, que les contó historias, que les contó además eso que pasó cuando el camino se puso difícil. Señores, en gestión humana, a veces nos obsesionamos con ser técnicamente perfectos, pero la realidad es que los datos solo convencen, mientras que las historias conectan. Así que mira a ese líder y si tienes que sonreír, sonríe, porque seguramente estás recordando una vez más esa historia que te hizo sentir. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Entonces no seamos tan técnicos y permitámonos contar historias. Hoy tal vez vimos una cifra, etcétera, pero lo que van a recordar es cómo se sintieron. Vamos a liderar voluntades con las personas. No dejen que sus mejores ideas se queden atrapadas en un reporte, en un manual, en una gráfica, en un número. Atrévanse a ser los narradores de su propia gestión. Atrévanse a utilizar esto que es tan cotidiano y tan normal y que lo vemos todos los días, las historias que nos contamos. Porque al final del día las personas no las van a recordar por el número, las van a recordar por lo que les hicieron sentir. Y yo digo muy orgullosa de mi carrera profesional, que hoy en día todavía me escriben personas que yo fui su jefa y resulta que me dicen, jefa, yo recuerdo todavía cuando hacías esto, cuando hacías aquello. No me recuerdan los números, no me recuerdan si llegaron a la meta, recuerdan cómo nos sentimos en ese momento. Les quiero dejar esta frase. El mundo está lleno de expertos, pero le faltan narradores. ¿Quién de ustedes se atreve a ser el próximo en inspirar?
Porque aquí estamos listos para armar ese curso completo de storytelling para todos ustedes. Así que muchísimas gracias y yo espero vernos en la próxima historia. Los invito a seguirme, @Janet Cano Voz Coach en todas las redes sociales. Muchas gracias. Gracias, Yanis. Gracias, gracias. Muy bueno tu presentación, excelente. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué te gustó, Roxana? ¿Qué te impactó? A ver, dime Bueno, una mira, palabra. empezando me impactaste cuando dijiste que tenías una serie de herramientas o que ya tú venías haciendo una serie de cosas que quisiste formalizar a través de tu proceso de formación. Eso me impactó porque, bueno, me hizo sentido. También me hace sentido eso de la historia, pero de la historia desde el corazón. Y te compro que no tengo que narrarla desde mi persona, aunque me haya pasado a mí, porque a veces Exacto. caemos en el ego. Y entonces a veces es bueno como poner a otro, aunque la historia sea tuya, porque está Exacto. afuera, es otro ser que le pasó. No es esta que está aquí dándome la clasecita, no es otro ser que le pasó y me puede pasar a mí también. Es Y, correcto. y bueno, y gracias por el ejercicio de ver líderes que han estado en tu vida, porque, bueno, porque se me vino a la mente, pues, gente de hace muchos años atrás bueno, que le tengo mucho cariño por cómo me hizo sentir. Qué Porque al final bonito. es con eso que yo, bueno, y el resto de la humanidad se queda. Y de hecho mi jefe está aquí ahorita conectado. Y tu frase ha sido mi frase desde hace muchos años para acá. No importa lo que hagas, sino cómo haces sentir a la persona. Roxana, te acabo de reconocer, tú formas parte de Claro, la historia de mi vida. claro que Por amor a yes, Dios. claro que yes. Claro que Qué yes, cosa tan maravillosa, Roxana. Yo apenas era una muchachita, Dios mío. Yo tenía como 20 años, me fue Bueno, en tampoco así, Corpa. Janet, no me pongas ahora como una abuela. No, es que eso, no, pero es que tú eras muy jovencita también. Todos éramos unos muchachitos en esas empresas. Pero qué belleza, ¿no? Si no, mentira, ya mi hija, no, ya mi hija había nacido, yo tenía 21 años, mi hija mayor, y yo trabajaba en en Corpa, en Voz y Visión, ¿te acuerdas Voz y Ajá, y Visión? Mojivisión y yo era Bueno, la de Corpa y tú Publicidad. eras la gerente de recursos humanos. Así es. Esa, qué ¿Qué les maravilloso. parece? Mire, bueno, el mundo es pequeñito, que no Sí, íbamos a señor. imaginar que es un montón, imagínate, ya mi hija mayor tiene 34 años, Roxana. Bueno, ¿quién se iba a imaginar que Janet me iba a enseñar a mí una herramienta? Pues ahí está. Pues sí, claro Esa que sí. muchacha que apenas Yes. estudiaba publicidad en el Ajá. Y instituto. míranos aquí ahora. Así es. Así que estoy Esa- pendiente Qué con lo del taller. Roxana. Excelente. Bueno, una ¿Vale? historia le regalamos. Ahí está, ¿viste? Sí, bueno, Gracias, por Roxana, te aquí Ramón abrazo. nos dice, excelente actividad, muchas gracias. Juliana, gracias, excelente presentación. María Brazón, excelente. María, gracias por estar aquí. Ramón Guerra, la verdad, a veces olvidamos que el componente humano de nuestro trabajo es tan importante como el numérico. Córdoba, excelente, qué bueno saber, podemos seguir contando historias. A Gabriela, excelente, gracias. Claudimar, maravilloso. Mayerly, muchas gracias, excelente presentación e historias. Yanice, gracias por compartir, excelente, gracias a BGH por estos espacios de aprendizaje. Gracias, Yanice. Petra, gracias, excelente. A ver, Paola, gracias a todos. Nos gusta una buena historia y empatizar siempre las situaciones. Eh, Guedes, me encantó cómo nos hiciste sentir. Qué Marisela, bonito. felicitaciones, excelentes No aportes. sé si, permiso, no sé si fue con intención el colocar esta actividad para un viernes al final de la tarde, pero creo que es ideal porque creo que terminamos la semana de muy buena manera Qué con esta. Ay, bueno. qué bueno. Sí, Si sí. no fue, si no fue intencional, bueno, igual Que se repita. Gracias, sí, sí, Ramón. sí, no, de verdad que sí, la semana fue un poco pesada y esto fue como, aparte de informativo, fue refrescante, gracias. Qué Chévere, bonito, Dios les gracias. pague. A ver, Guedes, yo también recordé uno de mis jefes con mucho cariño. ABGH siempre pensando en recursos humanos, así es, siempre Sí. seguimos trabajando para ustedes. Miriam, excelente, recordé a mi mentora de éxitos. Raquel, muy buena herramienta.
Por favor, pasa la presentación grabada. Sí, por supuesto que sí, se la vamos a compartir. Definitivamente, la vida es una historia. Compartir nuestras vivencias profesionales hacen crecer a otras personas. Así es. Qué Y bellos recordar es mensajes. vivir. Sí, deja de compartir la pantalla, Janet. Ok, voy. Y quienes se permitan abrir la cámara para tomarnos una foto, muchísimas gracias. De verdad, no sé, bueno, si tienen alguna pregunta adicional, estamos por aquí a la orden, aprovechemos. Y de verdad que a mí me encantó, porque yo también estaba, bueno, vamos a ver ese storytelling, a ver qué trae para recursos humanos. Y de verdad que fue maravilloso porque te conectas con esas historias, es así, y emocionalmente te conectas, pues. Vendes más así, la gente le queda en su mente, en la memoria, esa historia que nos estás contando y que sensibiliza la parte humana, o sea, y sensibiliza, y además de eso, nos lleva a realmente vender la idea o el proyecto que tengamos a través de una historia maravillosa como las que contaste, porque me quedé asombrada cómo cuentas esas historias, que pusiste esa diferencia entre, bueno, cómo lo lees o con números y después cómo lo llevas a una historia que queda, que marca más, impacta más y te llega al corazón y a los sentimientos. Así que, Ujú. verdad, maravillosa webinar del día de hoy. Y bueno, Ramón, sí, fue casualidad, pero vamos a seguirlo haciendo. Vamos a seguir Pero hay que haciéndolo por escuchar recursos humanos. escuchar a Ramón. Yo escuché una sugerencia en Ramón. Dijo, hagan cosas para los viernes en la tarde Exactamente. relajadas. Que que Es tengan así. esta doble función porque de verdad a esta hora un viernes sí hace falta después de las semanas intensas que siempre solemos tener. Vamos a tomarlo en cuenta, Ramón, tenlo por seguro. Tú sabes que aquí en ABGH hacemos eso, los escuchamos a ustedes. Es así. Qué sabroso. Sí, a Gracias, ver, de verdad, muchísimas vamos a ver si gracias. hay alguna pregunta por aquí. Muchas gracias, buena energía y excelente mensaje de herramienta anotado para aplicarlo. Por favor, la presentación, gracias, sí, seguro, cuenten con ello. Nuestra experiencia de trabajo con ANRI y ABGH. ANRI, Asociación Nacional de Relacionistas Industriales. Gracias, Samsung, que nos conoce, 63 años, o sea, que nos conoce Wow, ya. Es la mejor, es la mejor storytelling. El aprendizaje ha sido extraordinario. Qué bello. qué Eh, bello. Kerly, buenas tardes, agradecida. Si envían la grabación, tuve una emergencia. Sí, tranquila, la vamos a enviar. Bueno, nos preparamos para la foto. Gracias por los que estuvieron la osadía de prender esa cámara. Yo sé que no nos gusta. Una sonrisa de viernes por la tarde y el cuerpo lo sabe. Eduardo, aquí está nuestro director de la Junta Directiva. Gracias, Eduardo, por estar aquí. No sé si quieres Qué dar una honor, palabra, qué honor. Ya había hablado mucho hoy, pero a esta audiencia, ¿no? a esta audiencia no, pero de verdad muchas gracias por estar aquí. Un viernes, pues de verdad muy sorprendido por la presentación. Hoy una compañera de trabajo me dijo que si algo hacemos los de recursos humanos es vender ideas, vender sueños, vender esperanzas, y entonces, qué mejor manera de venderlo a través de una bonita historia como las que nos contaron hoy. Así que, Janet, felicitaciones por tu presentación, muchísimas gracias. Y bueno, nada, así seguimos en la BGH construyendo país de la mano de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Y bueno, Qué antes de honor. cerrar también con la buena noticia que esta junta directiva se las trae porque sigue trabajando y Eduardo, que es parte de ella, de verdad que estamos muy contentos de tenerlos a ellos como integrantes. Este año tenemos Congreso de Gestión Humana, así que prepárense. Para el mes de noviembre vamos a tener el 22º Congreso Internacional de Gestión Humana. Así que por ahí síganos en nuestras redes sociales para que lo vemos allá asistiendo. Así que bueno, ¿preparados para la foto? Sonrisa de viernes. Listo. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima por este mismo canal. Chao, Gracias. chao, Gracias, gracias. Janet. Un placer en conocerlos.